Es primavera en el estado de Guerrero, en México. Un campesino y su familia siembran semillas de maíz con un método que prácticamente no ha cambiado desde los días del Imperio Azteca. A cientos de kilómetros de allí, cerca de la Ciudad de México, cultivos de hortalizas en islotes llamados chinampas, que se remontan a tiempos anteriores a la conquista española, aún persisten. Por supuesto, el cultivo de maíz es fundamental. Y en Yucatán, descendientes directos de los indígenas mayas queman la vegetación seca antes de sembrar las preciadas semillas. Estas formas tradicionales de cultivo se remontan a lo largo de incontables generaciones. En pocos meses, esta tierra podría producir suficiente maíz para alimentar a la familia y sus animales. Los mexicanos son prácticamente autosuficientes en la producción de maíz y para consumo directo. Cientos de variedades tradicionales de maíz pueden ser encontradas a lo largo de todo México. Cada una de ellas está adaptada a las condiciones y necesidades locales. Las mejores semillas son guardadas y sembradas el año siguiente. Para muchos de los 100 millones de habitantes de México, el maíz es una forma de vida. Provee alimento, bebida, forraje y materiales de construcción. Las condiciones de vida dependen de la calidad y cantidad que se cosecha. El maíz es fundamental para comprender la historia, cultura y religión del México prehispánico. $500 millones de toneladas de maíz se cosechan a lo largo de 5 continentes. Se utiliza para producir platillos tradicionales, así como productos industriales como aceite. Para algunos, el maíz es un negocio. Bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos exporta más de 5 millones de toneladas de maíz a México cada año. Los Estados Unidos producen un maíz amarillo, mayoritariamente, no todo, pero la gran mayoría, que tiene altos contenidos en grasas y altos contenidos de azúcares, y esos no son los maíces mexicanos, pero juegan un papel para la industria, para producir grasas, para producir insumos a muchos alimentos transformados, no alimentación tradicional. Pero el maíz estadounidense, altamente subsidiado, se descarga en Veracruz, lo que conlleva un peligro que no se ve. Amenaza las variedades tradicionales de México y la subsistencia de millones de campesinos. Cerca de una tercera parte de todo el maíz cultivado en Estados Unidos es transgénico. Sus genes han sido modificados para tolerar herbicidas y para producir una proteína tóxica que mata insectos. Aún no se conocen cuáles son los efectos a largo plazo en la salud y en el medio ambiente, pero lo que sí está claro es que el maíz transgénico importado de Estados Unidos representa una verdadera amenaza para el maíz mexicano. Ya se descubrió contaminación transgénica en maíces nativos del sur del país. Se ha importado maíz transgénico pensando que no iba a llegar a usarse como semilla y pues ya las evidencias muestran que ya se usó como semilla. Los mecanismos institucionales para tratar de evitar eso pues son insuficientes. Es imposible tener un policía en la casa de cada quien. La evidencia de una contaminación genética
Apareció en un principio en el estado sureño de Oaxaca a finales de la década de los 90. Científicos de la Universidad de California en Berkeley decidieron investigar. Nosotros hemos estado trabajando con una unión de comunidades indígenas en la Sierra Norte de Oaxaca, y como parte de esa colaboración estábamos interesados en tener una capacidad de monitoreo, pensando que se iba a dar contaminación genética dentro de muchos años. Entonces nosotros fuimos y muestreamos en esa región, más que nada por nuestra colaboración con estas comunidades indígenas. Fue de hecho muy sorprendente encontrar que en sus maíces, en los cuales no esperábamos encontrar una contaminación genética, de hecho encontramos material transgénico. Las industrias agrobiotecnológicas y los científicos que están a favor de la modificación genética de plantas rápidamente cuestionaron el informe de la Universidad de Berkeley como si fueran datos falsos. Pero luego, un estudio realizado por el gobierno mexicano demostró que la contaminación genética era más grave de lo que Chapela temía. Esta se había diseminado al estado vecino de Puebla y en algunas parcelas más de una tercera parte de las plantas estaban contaminadas. Bueno, sí, creo que lo que es muy claro y que no se puede evitar como una consecuencia, una conclusión muy clara de lo que nosotros evidenciamos, es que sí, no existe control a nivel ecológico, por lo menos, de en dónde están estos constructos transgénicos. Se nos dice normalmente que existe mucha precisión en dónde están, en dónde se introducen estos constructos transgénicos, y que se tiene control absoluto sobre su distribución y sobre cómo se van a mover, ya sea dentro de las poblaciones de maíz o en el ambiente en general. Y creo que lo único que sí demostramos es que eso no es cierto, que no existe control, sobre todo en una especie de polinización abierta como lo es el maíz. Hay tantos mecanismos por los cuales se puede mover este material genético que no han sido considerados, que es muy claro que este fenómeno está fuera de control. Nadie sabe con precisión cómo fueron sembradas las semillas transgénicas. No está permitido que científicos o campesinos mexicanos siembren maíz transgénico ni siquiera como experimento. Pero las semillas importadas destinadas al consumo se sembraron sin saber que eran transgénicas. Esto ocurrió porque el gobierno no lo advirtió. También puede ocurrir que las semillas transgénicas, al caerse de los camiones de carga que las transportan hacia su destino final, puedan germinar, pero nadie vigila esto. Nosotros queremos saber la realidad, ¿no? Porque muchos nos dicen el transgénico, pero no sabemos, digamos, si lo hay o no hay. No tenemos nada y nosotros hemos reclamado siempre. ¿Qué es lo que va a pasar a través de los transgénicos? ¿Qué mal le pueden hacer a nuestros hijos? Sí, porque nosotros ya vamos de salida, ya nacimos, crecimos, nos reproducimos, estamos aquí, pero nuestros hijos ¿qué? Claro. Entonces, y a los animales también que en un momento dado se van a contaminar con ese maíz transgénico. La investigación sobre las causas de la contaminación es prácticamente inexistente. El gobierno mexicano no ha tomado acción alguna para detener las importaciones, y los principales productores de maíz genéticamente modificado, Monsanto, DuPont, Bayer y Syngenta, no han hecho nada para que sus semillas no ingresen a México. Y es terrible pues este descuido si se considera que estamos en el centro de origen del maíz, en el centro de domesticación, en el centro de diversificación del maíz. Tenemos aquí una gran cantidad de variedades, tenemos la colección viva más importante de este recurso, no solo para México, sino para el mundo. Para los 10 millones de campesinos de México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una mala palabra. Desde que entró en vigencia en 1994, han estado luchando para competir con el maíz estadounidense con precio artificial más barato, ya que está subsidiado. Antes del tratado, México cultivaba el 98% de su maíz.
Ahora México aparece como un importador. El costo de una tortilla se ha incrementado en un 300%, mientras los precios internos del maíz han caído casi hasta un 50% en 3 años. Creemos que no deberían importar, incluso pues creemos que deberíamos consumir cuando menos primero el producto que aquí se elabora y después, si es necesario, importar un poco de producto. Pero creemos que no es necesario. Por lo menos Sinaloa produce buena cantidad de maíz y no creo que sea necesario importar. México aún produce suficiente maíz para alimentar a toda su población, pero gran parte del maíz se pudre en almacenes o se utiliza como alimento para animales de granja porque los productores no pueden competir con los bajos precios del maíz importado de Estados Unidos. Todos los días, 600 campesinos se ven obligados a abandonar sus tierras debido a la ruina económica en la que se encuentran. Entonces, yo pediría que al gobierno mexicano o al gobierno del estado de Oaxaca que le pongan atención a esto, porque yo lo veo grave. Yo lo veo grave de que nuestras costumbres, de por sí nuestras costumbres ya se están perdiendo. Ahora vamos a perder la originalidad de nuestras semillas, de nuestro sistema alimentario. No solo en México las variedades locales de maíz están amenazadas. Desde las Filipinas hasta Argentina, desde Sudáfrica hasta España, los campesinos están bajo una fuerte presión por parte de las industrias agrobiotecnológicas para que siembren sus semillas transgénicas. La industria de semillas transgénicas tiene un poderoso respaldo. La administración del presidente Bush ha interpuesto, a través de la Organización Mundial del Comercio, una demanda contra la Unión Europea por su posición en contra de los alimentos transgénicos. Las antiguas civilizaciones de México fueron aniquiladas por avaros invasores extranjeros. Parece ser que hoy día las cosas no han cambiado demasiado.